Bueno, buenas tardes a todos por venir en esta tarde tan procelosa. A mí me hubiera gustado más hablar de Ucrania, pero bueno, es lo que toca. Así que lo de Ucrania también tiene que ver con las pandemias, desde mi punto de vista con la pandemia del nacionalismo, pero bueno, que también es muy negativa. El hombre ha conocido, seguramente desde que es hombre, desde que somos Homo sapiens, que tenemos que morir, y a pesar de todas las dificultades que significa el morir, pues tenemos una actitud bastante correcta ante la muerte individual. Pero ¿qué sucede cuando aparece una epidemia o cuando aparece una situación en la que de pronto, de una forma muy dramática, de una forma casi como si fuera un rayo salido del cielo, aparece una situación de pestilencia en la cual una parte muy importante de la población muere? Pues que no solamente es la muerte individual, la suma de muertes individuales, sino que también se produce una situación de desorden social, de desorden económico, de desorden cultural, inclusive de cambio de costumbres, lo cual hace que ante las epidemias nuestra actitud ante la posibilidad de morir cambie de una forma dramática y salga lo mejor y lo peor de cada hombre cuando tenemos una situación de epidemia, en comparación de la muerte individual que casi todos nosotros solemos aceptar con bastante gallardía dentro de lo que cabe. Susan Sontag, que escribe un libro que yo recomiendo, La enfermedad y sus metáforas, un ensayo de hace ya unos cuantos años, pero que sigue teniendo una gran vigencia, dice: era frecuente identificar el orden social con la epidemia. En inglés, pestilence, peste bubónica, dio pestilent, apestado, cuyo sentido figurado, según el Oxford English Dictionary, es ofensivo para la religión, la moral y la paz pública. Y pestilencial significa moralmente nefasta o pernicioso. Se proyecta sobre la enfermedad lo que uno piensa sobre el mal. No hace falta ir a Susan Sontag, simplemente ver la cantidad de calificativos, de sustantivos que tenemos en nuestro idioma a partir de la palabra peste y qué significa. Eres la peste, huir de la peste, huir de otros como de la peste, etcétera, 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 así hasta docenas y docenas de términos, lo cual habla de la importancia que tenía o que tiene para la sociología el que en un momento determinado aparezca una epidemia, como ha aparecido con el tema del COVID, que es por lo que hemos querido empezar a hablar, empezar a leer textos que tienen que ver con este tema. Fijaros si tiene importancia en las pestes, las epidemias, que por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido peste en Atenas? Que nos va a leer Germán, un capítulo, un párrafo de Tucídides. Pues que posiblemente Atenas hubiera seguido funcionando como una democracia aglutinadora de todo el helenismo y la historia del mundo seguramente hubiera cambiado. La peste en la época de los antoninos, de la cual murió Marco Aurelio, significó la posibilidad de la entrada, el desastre demográfico fue tal que posibilitó la entrada de los bárbaros con la ruptura, con el final del imperio de Occidente. La peste, que en este caso era bubónica, parecida a la de 1348 en el Imperio Bizantino, entre el siglo VI y el siglo VIII, significó que los árabes pudieran conquistar prácticamente todo el Imperio Bizantino, como digamos, como un relámpago, en muy pocos años, por la catástrofe que eso significó. En 1348 se produjo la famosa peste negra, que dio lugar al Renacimiento. Aproximadamente murieron entre el 30 y el 70%, depende de las zonas, de personas en Europa, y dio lugar pues, a unos cambios sociales, económicos, culturales, tan importantes como fue el Renacimiento. En otras ocasiones las cosas no han sido así y se han producido retrocesos por las pestes a nivel de la historia. El Renacimiento fue un fenómeno que está muy relacionado, el final del feudalismo y el inicio del Renacimiento, con la peste negra. Sin la peste negra hubiera sido seguramente muy, muy diferente. Entonces, de ahí vemos un poco la importancia que tiene la posibilidad de que una epidemia cambie, como ha pasado con el COVID, seguramente, que haya dado lugar a cambios que son lentos, evidentemente, que no son todavía visibles, pero que posiblemente en una generación se puedan ver, de tipo, como digo, económico, más ricos, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, cultural, posiblemente, no voy a decir que no pueda haber cambios culturales, un renacimiento seguramente no lo espero, pero bueno. Entonces, esto creo que son cosas significativas que tenemos que conocer. Yo he hecho unos pequeños apuntes sobre las tres enfermedades que tienen reflejo en la literatura y bueno, luego lo recogéis cuando acabe la charla y yo creo que bueno, pues pueden ser importantes. Son
poco una recesión de lo que vamos a hablar. Y sin más, pasamos a leer ya una serie de textos que tienen que ver, o que se relacionan, con las tres enfermedades que hemos elegido. Una epidemia en sentido clásico, como es la peste, dicho en abstracto porque no son la misma enfermedad en todos los casos. Otra pandemia que ha sido muy significativa en la literatura, como ha sido la sífilis, sobre todo por la cantidad de literatos, sobre todo en el siglo XIX, que se vieron afectados por la sífilis, y otra pandemia muy literaria, tremendamente literaria, como es la tuberculosis, fundamentalmente en el siglo XIX. Sin más, pasamos a leer algunos aspectos que tienen que ver con la enfermedad. Empieza Germán leyendo leyendo a Homero, que es la primera vez que en la literatura aparece la palabra peste, aunque posiblemente la Biblia, acordaros de las 7 plagas de Egipto, ya había hablado previamente de lo que era una pestilencia pues bastante dramática, ¿no? Entonces, sí. Homero en la Ilíada dice en un pasaje: ¿quién de los dioses lanzó a ambos a entablar disputa? El hijo de Leto y de Zeus. Pues, irritado contra el rey, una maligna peste suscitó en el ejército, y perecían las huestes porque el sacerdote Creses había deshonrado el Atrida. Hay otro párrafo, así, que dice: ni es una plegaria la que echa de menos, ni una hecatombe, sino que es por sí el sacerdote a quien ha deshonrado Agamenón, que no ha liberado a su hija ni ha aceptado el rescate, por lo que el flechador ha dado dolores y aún dará más, y no apartará a los dámaos de la diosa peste, hasta que sea devuelta a su padre la muchacha de vivaces ojos sin precio y sin rescate. Aquí, como vemos, lo que hay es una visión fundamentalmente debida a la divinidad, debida al aspecto de que, como te has metido con un dios, Apolo te manda la peste. Esto va cambiando con el tiempo y veremos ahora en el párrafo de Tucídides cómo hay una visión más racional, más cercana a lo que es la realidad y menos mitológica de la peste. Nada más comenzar el verano, los peloponesios y sus aliados, con 2/3 de sus tropas como la primera vez, invadieron el Ática. Les mandaba Arquidano de Ceusidamo, rey de los lacedemonios, y una vez acampados se dedicaron a devastar el país. Cuando aún no llevaba muchos días en el Ática, empezó a extenderse la enfermedad entre los atenienses, aunque se decía que con anterioridad había afectado a muchas localidades por la zona de Lemos y otros lugares, pero con todo no se recordaba que en ninguna parte se hubiera dado una epidemia tan grande y tal mortandad de personas. Al principio, por ignorancia, ni los médicos eran capaces de curarles, sino que incluso ellos eran los que morían en mayor número, por cuanto eran los que más trato tenían, ni existía ningún otro recurso humano. Cuántas plegarias se hacían en los santuarios o recurrir a oráculos o similares, todo resultaba inútil. Finalmente desecharon esos medios obligados por la enfermedad. Comenzó, según se cuenta, primero por Etiopía, más arriba de Egipto, luego bajó a Egipto y a Libia y a gran parte del territorio del rey persa. A Atenas llegó de un modo inesperado y atacó primero a las personas del Pireo, por lo que decían ellos que los peloponesios habían envenenado los pozos, ya que aún no había fuentes allí. Posteriormente llegó hasta la ciudad y empezaron a morir ya en mayor número. En fin, que cada uno, médico o profano, según sus conocimientos, diga cuál pudiera ser su origen probable y las razones que crea mostradora de cambios tan grandes como para posibilitar esa transformación. Yo me limitaría a decir que cómo se desarrolló aquello y que en cuyo examen, caso de sobrevivir en otra ocasión, pueda conocérsele mucho mejor al tener información previa. Eso les respondré por haber padecido la enfermedad yo mismo y ver que la padecían otros. Aquel año, como se reconocía generalmente, resultó ser, en lo que concierne a las restantes afecciones, especialmente benigno,
pero si se padecía con anterioridad de alguna de ellas, en este venían a parar todas. En cuanto a los demás, sin causa aparente, cuando estaban sanos, de pronto les entraba primero fiebres intensas que afectaban a la cabeza, enrojecimiento e inflamación de los ojos, y por dentro la garganta y la lengua se volvían sanguinolentas y exhalaban un aliento extraño y pestilente. Luego, a partir de estos síntomas, sobrevenían estornudos y ronqueras, y en no mucho tiempo la afección bajaba al pecho acompañada de fuerte tos cuando se fijaba en el estómago. Cuando se fijaba en el estómago lo trastornaba y producía vómitos, de cuantas clases son mencionadas por los médicos, acompañados de gran malestar. A la mayoría de los enfermos les daban arcadas que causaban fuertes convulsiones, a unos y después de debilitarse los síntomas y a otros mucho después. Exteriormente sus cuerpos no resultaban al tacto demasiado caliente ni pálido, sino sonrosado, lívido, con una erupción de pequeñas pústulas y llagas. Por dentro, en cambio, quemaba tanto que no soportaban vestirse de túnicas muy sutiles o de lino, ni de otra cosa que no fuera estar desnudos, y con gestos se arrojaría al agua fría. Muchos, al no tener quien les cuidara, hicieron eso en pozos, dominados por una sed insaciable. Daba lo mismo beber mucho que poco. Finalmente, a esto se añadía una desazón e insomnio permanentes. El cuerpo tampoco aparecía macilento mientras estaba en su apogeo la enfermedad, sino que resistía al sufrimiento contra lo que se pudiera esperar, hasta el punto de que la mayoría moría a los 7 o 9 días por efectos de la quemazón interior, conservando algunas fuerzas o si se libraban al afectar la enfermedad o a los intestinos y a producirse una fuerte ulceración del mismo tiempo que le acometía una diarrea líquida. La mayoría perecía después de la debilidad causada por ella. Como veis, es una descripción tremendamente racional, fuera ya de cualquier tipo de sentimiento mitológico. Aquí ya no aparece ningún dios que manda, simplemente esa descripción ática tan maravillosa, tan llena de sabor casi médico, en el pleno sentido de la palabra, ¿no?, de lo que significa la semiología. Ahora seguiremos con la que fue la Gran Peste, la Peste Negra, de 1348, que, como sabéis, afectó pues prácticamente a toda Europa, ya digo, causando unas tasas de mortalidad impresionantes, y de la cual tenemos uno de los mejores ejemplos descriptivos en el Decamerón de Boccaccio, que nos va a leer José. Hay que darse cuenta que en Florencia 3/5 partes de la población fallecieron a causa de la peste negra. 3/5 partes de la población. Bueno, es el Decamerón y comienza hablando del doloroso recuerdo de la pestífera mortandad pasada. Y dice así el párrafo. En Florencia, ya en el año 1348, cuando a la egregia ciudad de Florencia, más hermosa que ninguna otra de Italia, llegó la mortífera peste que, o por obra de los astros celestes, o por nuestras iniquidades, enviada por justa ira de Dios sobre los mortales para nuestra enmienda, tras comenzar unos años antes en los países orientales y tras privarles de una innumerable cantidad de vidas, propagándose sin cesar de un lugar a otro, se había extendido miserablemente. Y como no valía contra ella saber alguno o remedio alguno, aunque limpiaran la ciudad de muchas inmundicias quienes habían sido oficialmente encargados de ello, y se prohibiera entrar en ella cualquier enfermo, y se dieran muchos útiles consejos para mantener la higiene, y no valieran tampoco las humildes rogativas que elevaran las personas devotas de Dios, hechas con procesiones, no una, sino muchas veces, y con otros medios, casi al principio de la primavera de dicho año, comenzó horriblemente y de manera sorprendente a mostrar sus dolorosos efectos. Y había sucedido en Oriente, donde a todo el que le salía sangre de la nariz era para él signo evidente de muerte segura, sino que en su comienzo a los varones
e igualmente a las hembras les nacían en la ingle o bajo las axilas unos bultos, algunos de los cuales crecían como una manzana mediana, otros como un huevo, unos más y otros menos, que las gentes llamaban bubas, y desde las dos partes del cuerpo. En poco tiempo las ya dichas mortíferas bubas comenzaron a nacer y a crecer indistintamente en cualquier parte del cuerpo, y tras esto los síntomas de dicha enfermedad comenzaron a convertirse en manchas negras o lívidas que a muchos les salían en los brazos o por los muslos y en cualquier otra parte del cuerpo, a unos grandes y escasas y a otros pequeñas y abundantes. Para curar tal enfermedad ni consejo de médico ni poder de medicina alguna parecía que sirviese ni aprovechase. La naturaleza del mal no lo permitiese porque la ignorancia de quienes medicaban no supiese de dónde procedía y por consiguiente no se les pusiese el debido remedio. No eran pocos los que sanaban, sino que casi todos, hacia el tercer día de aparecer los mencionados síntomas, quien antes, quien después, y la mayoría sin fiebre alguna u otra complicación, morían. Y esta pestilencia fue más virulenta porque prendía de los enfermos en los sanos, con los que se comunicaban no de otro modo a como lo hace el fuego sobre las cosas secas o grasientas cuando se le acercaban. Pero luego dice que pasaba también a los animales. Esta pestilencia descrita fue de tal virulencia que contagiaban unos a otros, no solamente se transmitía de hombre a hombre, sino lo que es más. Y esto ocurrió muchas veces y de manera visible si la cosa del hombre que había estado enfermo o había muerto de esta enfermedad la tocaba otro animal distinto a la especie humana, no solo le contagiaba la enfermedad, sino que en muy poco tiempo lo mataba. Bueno, luego habla de los cementerios y las fosas comunes y todas estas cosas, ¿no? Unos opinaban que había que vivir moderadamente y abstenerse de todo lo superfluo que ofrecía gran resistencia a este mal, y reuniendo a su grupo vivían apartados de todos los demás, recogiéndose y encerrándose en las casas donde no había ningún enfermo y se podía vivir mejor. Otros, llevados por una opinión diferente, afirmaban que el beber mucho y el gozar y el ir por ahí cantando y disfrutando y el satisfacer el apetito con todo lo que se pudiese y reírse y burlarse de lo que ocurría, esa era la medicina más eficaz para tanto mal, y tal como lo decían lo llevaban a cabo si podían, yendo de día y de noche de una taberna en otra, bebiendo sin tiento y sin medida, haciéndolo sobre todo por las casas ajenas, con solo sentir que algo les agradaba o se les antojaba. Bueno, sí. Continúa hablando luego de entierros. Estamos aquí, sí. Y yo también iba a leer un poquito, pero no vamos a tener tiempo. Un libro canónico que yo recomiendo muchísimo, no lo conocía y lo he leído ahora, es Diario del año de la peste de Daniel Defoe, de Robinson Crusoe, que escribió sobre la peste de Londres, 1665, que mató a 100.000 personas de golpe y porrazo. Que mató a 100.000 personas de golpe y porrazo en un año. Imaginaros lo que eso significa. Es un libro que os recomiendo vehementemente. Bueno, vamos a pasar ya a otra enfermedad, que es la sífilis. La sífilis aparece en Europa justamente después de que Colón descubriera América. 1492 Colón descubre América, 1493 vuelven a Europa. Colón y los hermanos Pinzones posiblemente murieron de sífilis. Y a partir de 1495 los franceses invaden Nápoles, que nos quieren arrebatar a los napolitanos y a los aragoneses, a la corona de Aragón. Y bueno, pues son derrotados, se van por toda Italia y dan lugar a la gran epidemia de sífilis a partir de 1495, que se extiende por todo el continente europeo de una manera absolutamente brutal, portentosamente rápida, porque solamente se transmite por vía sexual y eran momentos en los cuales los ejércitos no se andaban parando en barras, como es lógico, violaban, llevaban un cortejo de prostitutas y de mujeres detrás de ellos, etcétera, con lo cual la extensión fue rapidísima. La mortandad fue tremenda, aproximadamente 5 millones de europeos se calculan que murieron de sífilis. Lo que pasa que en 1550 aproximadamente se estabilizó la enfermedad, ya no fue tan mortífera como fue
esos 50 primeros años, y a partir de entonces ya es la sífilis que conocemos hasta nuestros días. Ha sido una enfermedad que ha dado lugar, pues, sobre todo a un contenido xenófobo muy importante, pues porque ha tenido pues, muchísimos nombres que iremos viendo. Es interesante porque, sobre todo, a partir de que se produce la urbanización, la revolución industrial del siglo XIX, pues aparece otra vez de una forma absolutamente epidémica. Hay una gran parte de la población que se contagia de sífilis, considerando además que aproximadamente el 30% de la población que se contagia de sífilis acabará haciendo una sífilis terciaria, lo cual significa una neurosífilis, y lo cual significa que tienes problemas al caminar brutales y sobre todo tienes un final que es la parálisis general progresiva con un cuadro de demencia y de locura, lo cual da a la sífilis un papel realmente sumamente dramático para aquel que sabe que se ha contagiado, que es muy fácil saberlo porque veis ahí ya desde el principio de los tiempos lo fácil que era ver lo que era una sífilis secundaria, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, también un grabado durero, el señor que está a la izquierda mía, no sé si está a la derecha, sí, a la izquierda, que posiblemente sea el mismo durero, sea el mismo, el que se muestra con todos los estigmas de la sífilis secundaria, o un cuadro de Grunewald, que conocemos todos seguramente por ese famoso descendimiento tan portentoso del Escorial, donde se ve también de una forma muy dramática lo que significa una sífilis terciaria. Y sin más pasamos a leer, empezar a leer Pilar. Es un poema de un médico español, Villalobos, judío, que además, bueno, judío lógicamente convertido, porque si no, lógicamente no podía haber seguido en España un converso, pero que, bueno, tuvo la suerte, porque tenía mucho sentido del humor, y sobre todo porque fue el médico de Fernando el Católico, de Carlos V, Carlos I de España y de Felipe II, lo cual quiere decir que estaba bastante protegido. Y en 1498 hizo un libro muy interesante en el cual habla de la enfermedad de las bubas, que es como se empezó a llamar en España, ¿no? Fue una pestilencia no vista jamás, en metro, ni en prosa, ni en ciencia, ni en historia, muy mala y perversa y cruel sin compás, muy contagiosa y muy sucia en demás, muy brava y con quien no se alcanza victoria. La que yace al hombre indispuesto y jibado, la que al mancar y en doler tiene extremos, la cual escurce el color aclarado, es muy bellaca y así ha comenzado, por el más bellaco lugar que tenemos. Más bellaco lugar significa que es por una relación venérea, por una relación sexual, y que lógicamente empieza con un chancro que se ve perfectamente bien en el pene del hombre y que se ve con más dificultad en algunas ocasiones en los labios mayores de la vulva de la mujer, ¿no? Esto que estoy diciendo es una enfermedad muy xenófoba porque en Italia y en España, como los que aparentemente contagiaron y extendieron la enfermedad fueron las tropas francesas en retroceso, se llamó el mal gálico, que es como se empezó a llamar. Luego, posteriormente, claro, los franceses no estaban muy de acuerdo con que se llamara el mal gálico y como pensaron que lo habían traído los españoles de América, pues lo llamaron el mal español, como es lógico. Los alemanes lo llaman también el mal gálico, los polacos lo llaman el mal alemán y los rusos lo llaman el mal polaco y los turcos, los otomanos, lo llaman el mal cristiano. Y aquí vemos una redondilla muy curiosa. Ayer me dijo en La Vega Juana que un mozo alentado una pupa le ha pegado y es cierto que se la pega. Lamentábase sin pausa y 1000 veces repetía que efecto francés sentía siendo española la causa. Pues no deja de tener su retranca, ¿no? Y hay un poema de un poeta venezolano, Otis, que es un tío interesante, me ha gustado, ¿no? Mal de conquistadores o mal de mercaderes. Tantos nombres ostentas y ninguno te nombra. Mal francés te designa el que cubre tu sombra. Mal español te llama, maja sombría que eres. El mal napolitano es el de tus mujeres. Tu tarantela baila el que duerme en tu alfombra. Sífilis, hay prohibido que te llamen, y asombra que así no te llaman, porque así no lo quieres. Europa te repudia, que te llamen entonces y que tu nombre escriban, pero en letras de bronce no mereces el oro de las tierras de Ofir. El mal americano, naciste en el dorado,
con Colón regresaste en su buque cansado, venía el viejo mundo con él a descubrir. Cual mancha de aceite va siempre adelante, hermana maldita del judío errante. ¿Veis cómo mal español, mal gálico, mal, etcétera, ¿no? Y sabéis que un poeta y médico famoso, Fracastoro, fue el que, utilizando el nombre de sífilis, que era un señor pues, que ofendió a Apolo, fue el que dio el nombre de sífilis, el pastor que padecía la sífilis, porque opinaba que era un mal enviado por Apolo, bueno, poéticamente, como es lógico, y desde entonces lo conocemos como sífilis y también en castellano como lues, que lues significa contagio o peste en latín. Bueno, vamos a seguir leyendo, compilar dos poemas breves, que son cortitos relativamente, de dos sifilíticos famosos, como fueron Becker, murió de tuberculosis, pero también tenía una sífilis, se puede ser chato y feo, se puede tener tuberculosis y sífilis, y Baudelaire, que murió con una PGP, con una parálisis general progresiva, absolutamente demenciado, ¿no? Como veis, algunas diapositivas con algunas obras de arte dramáticas con respecto a lo que es la sífilis, ¿no? De Munch en particular, con ese efecto nacido en esa situación, ¿no? Y luego, bueno, según vayas comentando y pasando. Bueno, es la rima 79 de Gustavo Adolfo Becker y dice: una mujer me ha envenenado el alma, otra mujer me ha envenenado el cuerpo. Ninguna de las dos vino a buscarme. Yo de ninguna de las dos me quejo. Como el mundo es redondo, el mundo rueda. Si mañana, rodando, ese veneno envenena a su vez, ¿por qué acusarme? ¿Puedo dar más de lo que a mí me dieron? ¿Os acordáis que al principio de una pandemia que hemos vivido también dramáticamente en nuestro tiempo, que fue el VIH, que ha sido el SIDA, vamos, todavía está en el mundo, no se ha acabado el SIDA, ¿no? Había mucha gente o alguna gente que contagiaba, pues se había contagiado, y decía, bueno, ya que me habéis fastidiado, ahora voy a fastidiar yo. Y hubo, pues en particular, pues, bastante gente, sobre todo homosexuales, que contagiaban a sabiendas, que no utilizaban preservativo, es lo que está comentando Becker con este poema, ¿no? Hay otra obra, una obra de teatro en particular, Arthur Schnitzer, famoso dramaturgo austriaco, que se llama La Ronda, en la cual pues habla de la libertad de costumbres sexuales que hay en Viena, pero de paso cómo se hace la transmisión. Y la ronda es: el soldado se acuesta con la prostituta, le pega la sífilis; el soldado se acuesta con la criada, le pega la sífilis; la criada se acuesta con el señorito y le pega la sífilis; el señorito se acuesta con su mujer y le pega la sífilis, y así hasta 10 capítulos, en los cuales, bueno, una obra que fue considerada tremendamente obscena y que prácticamente no se pudo representar en vida de Schnitzer, claro, porque era excesivamente dura, ¿no? Excesivamente real también, por otra parte, claro. Bueno. Y vamos a leer a Baudelaire, que murió, como comento. El gusto de la nada. Triste espíritu, antes amante de la lucha, la esperanza, su espuela tu ardor espoleaba. No quiere ya montarte, tiéndete sin vergüenza, jamelgo, cuyo paso tropieza en cada escolvo. Resígnate, alma mía, duerme un sueño de bruto. Vencida alma engañada, para ti, viejo pícaro, el amor perdió en gusto, igual que la disputa. Adiós, cantos de cobre y suspiros de flauta. Placeres, no tenéis aún corazón asqueado. La hermosa primavera ha perdido su aroma, y el tiempo me devora minuto a minuto, por como la nieve inmensa vuelve rígido un cuerpo. Desde lo alto contemplo la redondez del globo, y ya no busco en él el calor de una choza. Avalancha, ¿no quieres llevarme en tu caída? Baudelaire sabía que se moría, sabía que tenía posiblemente una parálisis general progresiva, y este es uno de sus últimos poemas en lo cual habla claramente de ya que, bueno, pues que va a tener unas dificultades tremendas para seguir escribiendo y para seguir siendo creativo. Bueno, veis, he ido pasando diapositivas de personajes muy importantes del siglo XIX que padecieron sífilis, ¿no? Hay un problema añadido con la sífilis, y es que se utilizaba desde el principio del conocimiento de la enfermedad,
se utilizaba una medicación que eran los mercuriales, que eran los derivados de mercurio. Los árabes lo habían utilizado mucho para las alteraciones dermatológicas y se empezaron a utilizar. Y en este caso, durante casi 400 años que se utilizaron, fue peor el remedio que la enfermedad, porque eran tan tóxicos que realmente destrozaban a las personas. Se utilizaron hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, hasta que apareció prácticamente el Salvarsan. Se estuvieron utilizando porque era un sudorífero y se suponía que si sudabas mucho, pues que se provocaba el final de la enfermedad. Y bueno, se utilizaron y era casi, como digo, peor el remedio que la enfermedad. Se utilizó también el palo de guayaco, que es el palo santo, y vosotros seguramente algunos recordaréis que los fúcares, los Fugger, los banqueros de Carlos V, compraron la posibilidad de colonizar Venezuela, los alemanes en Venezuela, porque los fúcares tenían un médico, se llamaba von Hutten, que era un firme partidario del guayaco, del palo santo, y claro, el palo santo estaba en Venezuela, o sea que las farmacéuticas y el poder de las farmacéuticas no es de ahora, de hace muchos siglos. Y el guayaco no hacía nada, pero los mercuriales, ya digo, se utilizaron, y claro, el problema es que muchos de estos personajes no solamente sufrieron la sífilis, sino además sufrieron el tratamiento con los mercuriales, que no se sabe muy bien qué es peor. Bueno, ahí tenemos a uno, ¿no? A Van Gogh, y esta fue la prostituta Sien, que seguramente le contagió de sífilis, ¿no? Tenemos un sifilítico que murió también de una parálisis general progresiva, como fue Gauguin, que tuvo una muerte bastante atroz. Fijaros, una señora que seguramente conocéis muy bien, porque habéis visto todos Memorias de África, hemos visto todo, y sabemos que su marido le contagió de sífilis. Su padre, y esto pasaba con relativa frecuencia, cuando sabías que estabas contagiado y que podías tener una parálisis general progresiva, la gente prefería suicidarse antes de seguir viviendo, y el padre de la Blixen murió justamente de esto, y ella, pues bueno, sacó partido en su novela, en Memorias de África, de la sífilis, ¿no? Vamos a hablar de la tercera pandemia social, que es la tuberculosis. La tuberculosis está con nosotros, con los humanos, desde que en el Neolítico empezamos a domesticar a las vacas nos lo transmitieron, y bueno, pues las vacas nos hicieron un favor tremendo porque nos dieron leche, nos dieron carne y nos dieron no sé cuántas cosas, pero también nos trajeron la tuberculosis. Cuando empezó a haber una agrupación de gente muy importante en la revolución industrial y unas condiciones de vida excepcionalmente miserables, es cuando cuando la enfermedad tuvo visos de pandemia, cuando realmente, sobre todo en las ciudades industriales de Europa, afectadas por la revolución industrial, pues empezó a sufrir este tipo de situaciones una parte muy significativa de la población. Como no se sabía entonces, no había una teoría bacteriana, pues daba la impresión que era una enfermedad romántica, una enfermedad bonita, la gente se moría joven, se moría bella, se moría pálida, que entonces la palidez era un signo de tremenda distinción, de cuello largo, de gente que, bueno, como digo, ¿no?, con ojos enfebrecidos, como había algunos poetas importantes, Novalis, Keats, como hubo algunos compositores famosos, como Chopin, por ejemplo, que padeció la tuberculosis, pues parecía que morirse de tuberculosis, y padecer tuberculosis tenía pues un cierto glamour. Lógicamente, cuando Koch en 1880 descubrió el bacilo de Koch, se acabó el glamour, porque bueno, si ya está producida por una bacteria, no nos interesa demasiado. Pero en el siglo XIX, pues como digo, dio lugar a un conjunto de obras musicales, de pinturas y sobre todo de literatura, pues tremendamente brillante. Novalis, Keats, son gente, Shelley, Byron, etcétera, pues es gente que, bueno, pues que vivía en ese contexto de tuberculosis y que hablaron de ella pues francamente bien, por decirlo de alguna manera, de una forma, como digo, un morir glamuroso, ¿no? En el libro que os he comentado de la enfermedad y sus metáforas, de Susan Sontag, pues que se basa fundamentalmente en la tuberculosis, es muy interesante lo que dice sobre la enfermedad. Bueno, ahí veis dos cuadros, uno en particular, especialmente dramático, el de la izquierda, también de un venezolano en Samarrojas, ¿no? La primera y la última comunión, de una niña de 7 años, consumida, bueno, de 7 años digo yo, porque es cuando se hacía la primera comunión, antes de ahora, y bueno, consumida por la tuberculosis, la primera y la última comunión, ¿no? Veis que es una enfermedad muy antigua, porque seguramente un personaje tan conocido como Nefertiti, pues
padeció una tuberculosis, ese cuello alargado, esa cara que se llama éptica, alargada también, tremendamente fina, como consumida, con esos pómulos tan salientes, y su marido Akhenaton, pues también seguramente murió de tuberculosis. Vemos como la amante de Botticelli, Simonetta Vespucci, que murió con 23 años, también murió de tuberculosis, con una fase éptica o consuntiva, delgada, alargada, con pómulos, ojos brillantes, labios encendidos. Bueno, pues eso es lo que daba un cierto glamour a la enfermedad. Federico Chopin, como sabemos, que también murió a los 39 años con una pericarditis, tuberculosis que padecía de los 20 años. Y pasamos sin más a leer las poesías que creo que le toca a Manolo. Va a leer una poesía de Emily Bronte. Las 3 hermanas Bronte murieron con 7 años de diferencia, solamente 7 años de diferencia, murieron las 3 de tuberculosis. Nos dejaron obras muy brillantes desde el punto de vista novelístico, sobre todo, pero murieron las 3 con menos de 7 años de diferencia. Bueno, voy a leer Cuando deba dormir. Bueno, Emily Bronte, más conocida por su única novela, ¿no?, que fue Cumbres borrascosas. Y dice así: oh, cuando deba dormir, lo haré sin identidad, y ya no me importará cómo cae la lluvia, o si la nieve cubre mis pies. El cielo no promete salvajes deseos, podrán cumplirse, acaso la mitad. El infierno y sus amenazas, con sus inextinguibles brasas, jamás someterá esta voluntad. Por lo tanto digo, repitiendo lo mismo, todavía, y hasta que la muerte lo diré. 3 dioses dentro de este pequeño marco gorrean día y noche. El cielo no los mantendrá a todos, sin embargo, ellos se aferran a mí, y míos serán hasta que el olvido cubra el resto de mi ser. Oh, cuando el tiempo busque mi pecho para soñar, todas las batallas concluirán, pues llegará el día en que deba reposar, y este sufrimiento ya no me atormentará. Bueno, se ve claramente, ¿no?, lo que es ese romanticismo tan desesperado, que conduce a la tuberculosis, porque sabían, lógicamente, que era una enfermedad consuntiva y que iban a morir jóvenes. Hermi, por favor. Va a seguir también con otro poeta inglés que murió jovencísimo, que es John Keats. Si alguna vez volvéis a Roma, en la Plaza de España, la primera casa a la derecha que sube la escalinata es la casa donde murió John Keats. Hay una fantástica tetería inglesa. Qué raro. Muy cara, por cierto. Muy cara, por Qué cierto. raro. Allí murió John Keats. Bueno, yo os voy a leer una carta que escribe, curiosamente, en el mes de febrero de 1820 a Fanny Brown. Mi queridísima niña, según todas las apariencias, tengo que estar separado de ti tanto como sea posible. ¿Cómo seré capaz de soportarlo si no será peor que tu presencia ocasional? No puedo decirlo. Tengo que ser paciente y, entre tanto, tienes que pensar en ello lo menos posible. No permitas que detenga por más tiempo tu ida a la ciudad. Puede que no haya final a este encarcelamiento. Quizás sea mejor que no vengas antes de mañana por la tarde. Sin embargo, envíame sin faltar un buenas noches. Conoces nuestra situación, la esperanza que hay si yo me recuperara tan pronto. Mi propia salud no me tolerará que haga ningún esfuerzo. Me han recomendado que ni siquiera lea poesía, y mucho menos que la escriba. Desearía tener un poco de esperanza. No puedo decirte, olvídame, pero diría que hay imposibilidades en el mundo. No más de esto, no soy lo suficientemente fuerte para quitarme el hábito. No hagas caso de esto en tus buenas noches. Ocurra lo que ocurra, yo siempre seré tu queridísimo amor. Tu afectuoso J.K. Y ahora la Oda a un ruiseñor leeré 2 estrofas porque es un poquito larga. ¿No es la de Silvia? ¿Hay tiempo para la de Silvia completa? Sí. Son las 2 últimas estrofas de la Oda a un ruiseñor. No conoces la muerte, pájaro inmortal. No te hollará caído, generación hambrienta. La voz que ahora escucho mientras pasa la noche fue oída en otros tiempos por reyes y bufones.
Tal vez fuera este mismo canto el que una senda encontró en el triste corazón de Ruth, cuando, enferma de añoranza, se sumía en el llanto, rodeada de trigos extranjeros. La misma que otras veces ha encantado mágicas ventanas que se abren a peligrosos mares, en prodigiosas tierras ya olvidadas. Olvidadas. El mismo tañer de esta palabra me devuelve ya lejos de ti a mi soledad. Adiós. La fantasía no consigue engañarnos, tanto duende falaz como dice la fama. Adiós. Tu lastimero himno se desvanece al pasar por los prados vecinos, el tranquilo arroyo y la colina. Ahora es enterrado en los calveros del cercano valle. ¿He soñado despierto o ha sido una visión? Ha volado la música. ¿Estoy despierto o duermo? De el que fue el primer romántico alemán, Novalis, murió con 29 años solamente, murió de tuberculosis con 29 años. Había perdido a su gran amor, que tenía solamente 20 años también de tuberculosis. Es Novalis, George Handenberg. Descendamos al seno de la tierra. Esto lo escribió justamente unos meses antes de morir, cuando ya sabía, lógicamente, que su final estaba anunciado. Descendamos al seno de la tierra. Dejemos los imperios de la luz. El golpe y el furor de los dolores son la alegre señal de la partida. Veloces, en angosta embarcación, a la orilla del cielo llegaremos. Loada sea la noche eterna, sea loado el sueño sin fin. El día con su sol nos calentó, una larga aflicción nos marchitó. Dejó ya de traernos lo lejano, queremos ir a la casa del Padre. ¿Qué haremos pues en este mundo lleno de amor y de fidelidad? El hombre abandonó todo lo viejo, ahora va a estar solo y afligido. Quien amó con piedad el mundo pasado, no sabrá ya qué hacer en este mundo. De un modo misterioso e infinito, un dulce escalofrío nos anega, como si de profundas lejanías llegara el eco de nuestra tristeza. ¿Será que los amados nos recuerdan y nos mandan su aliento de añoranza? Bajemos a encontrar la dulce amada. A Jesús, el amado, descendamos. No temáis ya, el crepúsculo florece para todos los que aman, para los afligidos. Un sueño rompe nuestras ataduras y nos sumerge en el seno del Padre. Como veis, es una despedida clara, llena de profundidad. Me dice Hermi, que es la que lleva el minutaje, que me da tiempo a leer un poema de Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi es el gran poeta romántico italiano, vamos, no romántico, gran poeta italiano con Dante, posiblemente, o los dos grandes poetas. Él padecía un mal de Pot, padecía desde pequeñito, prácticamente desde los 5 o 6 años, padecía una tuberculosis vertebral que le deformó de una forma grotesca, creándole una jiba tremenda. Y como pasa con casi todos los tuberculosos de buena familia, claro está, pues lo que se dedicó es a leer de una forma ávida. Es lo que hizo Orwell cuando tuvo su tuberculosis de niño, es lo que nos cuenta Cela, por ejemplo, en Pabellón, ¿cómo es? No recuerdo, Pabellón de Reposo, perdón, sí, claro, Pabellón de Reposo. Se leyó Cela, bueno, es muy pseudólogo, es muy mentiroso, pero dice que se leyó a todo Ortega y Gasset y todos los clásicos de Rivadeneira, que eran 80 tomos. O sea que bueno, de ahí, claro, lógicamente, Gil de Viedma, por ejemplo, que también estuvo recluido un tiempo prolongada porque tenía una tuberculosis en un pueblo segoviano, pues también leyó de una manera infinita, y Leopardi pues se hizo un sabio absoluto, un erudito absoluto, políglota total, pues porque estuvo en la cama toda su infancia, no haciendo otra cosa que leer. Tuvo siempre, claro, pues, giboso, tenía muy mala suerte con las mujeres, pero era un enamoradizo continuo, y se enamoró de una de las criadas de su casa, porque era de buena familia, Silvia, que murió de tuberculosis con 19 años. ¿Todavía recuerdas de tu vida mortal, Silvia, aquel tiempo en el que la beldad resplandecía en tus ojos huidizos y rientes, y alegre y pensativa los umbrales juveniles cruzabas? Resonaban las calmas estancias y las calles vecinas con tu canto inagotable, mientras a las labores femeniles te sentabas, dichosa de aquel vago futuro de tus sueños. Era el mayo oloroso, y tú solías pasar el día así. Yo los gratos estudios tal vez dejando,
y los sudados pliegos que mi temprana edad gastaban, y de mí la mejor parte. En los balcones del hogar paterno escuchaba el sonido de tu voz y tu mano ligera, recorriendo la tela fatigosa. Miraba el cielo calmo, los dorados caminos y los huertos, y allá el lejano mar, y allá los montes. Lengua mortal no dice lo que mi alma sentía. Qué dulces pensamientos, qué esperanzas, qué pálpitos, oh Silvia. Cómo la vida humana y el hado contemplábamos. Cuando recuerdo tantas ilusiones, me abruma un sentimiento acerbo y sin consuelo, y me vuelve a doler mi desventura. Oh tu naturaleza, ¿por qué no das después lo que un día prometes? ¿Por qué tanto engañas a tus hijos? Antes que el frío arideciera el prado, de extraña enfermedad presa y vencida, moriste, oh mi ternura, sin que vieras las flores de tu edad. No alegraba tu alma el dulce elogio, o de las negras trenzas, o de tu vista esquiva y amorosa. Ni contigo en las fiestas las amigas de amoríos hablaban. También murieron pronto mis dulces esperanzas. A mis años también me ha volado la juventud. Ah, cómo tú pasaste, cara compañera, ni mi primera edad, mi llorada ilusión. Es este mundo aquel, están las obras, el amor, los sucesos, los placeres de que tanto entre los dos hablábamos. Es esta la suerte de la raza humana. Al llegar la verdad, tú, mísera, caíste, y con la mano la fría muerte y la desnuda tumba de lejos señalabas. Más romántico, más amoroso, más absolutamente dramático no puede haber. Bueno, creo que nos toca la actuación de Begoña con otro de los cúlmenes de la enfermedad tuberculosa, que es la muerte de Margarita Gautier en La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo, claro está, que tuvo su traslación también luego posteriormente en la famosa ópera de Verdi, La Traviata, que todos seguramente tenemos el área de La Traviata en un poco las meninas. Sí. Es la etapa de la muerte. De Dumas. Es un diario. De Alejandro Dumas, del hijo. Oh Armand, 5 de febrero. Oh Armand, venga, venga. Sufro horriblemente. Dios mío, voy a morir. Ayer estaba tan triste que quise pasar fuera de mi casa la noche, que prometía ser tan larga como la del día anterior. El duque vino por la mañana. Me parece que la vista de ese anciano olvidado por la muerte me hace morir más deprisa. A pesar de la fiebre ardiente que me abrasaba, pedí que me vistieran y me llevaran al vodevil. Julie me puso colorete, porque si no había parecido un cadáver. Fui al palco donde le di nuestra primera cita. Todo el tiempo tuve los ojos clavados en la butaca que ocupaba usted aquel día, y que ayer ocupaba un paleto que reía ruidosamente de todas las estupideces que decían los actores. Me llevaron a casa medio muerta. He estado tosiendo y escupiendo sangre toda la noche. Hoy no puedo hablar y apenas sí puedo mover los brazos. Dios mío, voy a morir. Lo esperaba, pero no puedo hacerme a la idea de tener que sufrir más de lo que sufro. Y sí, a partir de esta palabra, los pocos caracteres que Marguerite había intentado trazar resultaban ilegibles, y fue Julie Duprat quien continuó. 18 de febrero. Señor Armand, desde el día en que Marguerite se empeñó en ir al teatro, cada vez se puso peor. Perdió la voz por completo y luego el uso de los miembros. Es imposible decir lo que sufre nuestra pobre amiga. No estoy acostumbrada a esta clase de emociones y tengo continuos temores. Cuánto me gustaría que estuviese usted a nuestro lado. Delira casi siempre, pero delirante o lúcida, siempre pronuncia su nombre en cuanto llega a poder decir una palabra. El médico me ha dicho que no durará mucho. Desde que se ha puesto tan mala, el viejo duque no ha vuelto. Ha dicho al doctor que este espectáculo le dolía demasiado. La señora Duvernois no se porta bien. Esa mujer que creía que iba a sacar más dinero de Marguerite
a cuyas expensas vivía casi completamente, ha adquirido compromisos que no puede mantener, y al ver que su vecina ya no le sirve de nada, ni siquiera viene a verla. Todo el mundo la abandona. El señor Desjeux, acosado por sus deudas, se ha visto obligado a volverse a Londres. Al marcharse nos ha enviado algún dinero, ha hecho lo que ha podido, pero han venido otra vez a embargar, y los acreedores están esperando a que se muera para realizar la subasta. Ayer no teníamos absolutamente nada de dinero. Cubiertos, joyas, cachemiras, todo está empeñado. El resto está vendido o embargado. Marguerite aún tiene conciencia de lo que pasa a su alrededor y sufre en su cuerpo, en su espíritu y en su corazón. Gruesas lágrimas corren por sus mejillas, tan enflaquecidas y tan pálidas, que si usted pudiera verla, no reconocería el rostro de la que tanto lo amó. Me ha hecho prometer que le escriba cuando ella ya no pueda, y estoy escribiéndole delante de ella. Dirige sus ojos hacia mí, pero no me ve. Su mirada está ya velada por la muerte cercana. Sin embargo, sonríe, y estoy segura de que todo su pensamiento y toda su alma están puestas en usted. Cada vez que alguien abre la puerta, sus ojos se iluminan, y siempre cree que va a entrar usted. Luego, cuando ve que no es usted, su rostro recobra su dolorida expresión. Queda bañado en un sudor frío, y sus pómulos se tiñen de púrpura. Luego hay una carta del 19 de febrero, y el 20 de febrero, a las 5 de la tarde, todo ha terminado. Marguerite ha entrado en agonía esta noche, alrededor de las 2. Nunca un mártir ha sufrido semejantes tormentos, a juzgar por los gritos que daba. 2 o 3 veces se ha incorporado del todo sobre su lecho, como si quisiera agarrar la vida que se remontaba hacia Dios. 2 o 3 veces también ha pronunciado el nombre de usted. Luego se ha callado y ha vuelto a caer agotada en la cama. Lágrimas silenciosas brotaban de sus ojos y ha muerto. Me he acercado entonces a ella, la he llamado, y como no respondía, le he cerrado los ojos y la he besado en la frente. Pobre querida Marguerite, me hubiera gustado ser una santa para que este beso te encomendara a Dios. Luego la he vestido como me había pedido que lo hiciera. He ido a buscar un sacerdote a Saint-Roch. He encendido 2 velas por ella y he rezado durante 1 hora en la iglesia. He dado a los pobres dinero que era de ella. No entiendo mucho de religión, pero pienso que Dios reconocerá que mis lágrimas eran verdaderas, mi oración fervorosa, mi limosna sincera, y que tendrá piedad de ella, que habiendo muerto joven y bella, no me ha tenido más que a mí para cerrarle los ojos y amortajarla. Muy bien. ¿Tenemos 5 minutos? Sí. Bueno, sobre esta visión, digamos, romántica y llena de colorido, a pesar de la palidez de los tuberculosos, se impone la realidad de una muerte tremenda, asfíctica, con hemoptisis, con esos vómitos de sangre tan terribles, ¿no? Y tenemos una novela, que es La montaña mágica, de Thomas Mann, que nos habla pues de cómo se trataba habitualmente la tuberculosis y de cómo... ¿Perdón? Que no se me oye bien, perdón. No me acuerdo nunca de esto. Vale. Y de cómo se enfocaba el tratamiento de la tuberculosis en esos balnearios maravillosos que se abrieron prácticamente por toda Europa y por todo el mundo, y de la cual, pues, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Aragón, por ejemplo, en el Hospital Rollo Villanova de Zaragoza, construido por el PANAP después de la Guerra Civil, y que es el modelo clásico de lo que es un hospital antituberculoso, con grandes soleras en el sur, pues para que diera el sol. Se suponía que los tuberculosos tenían que darles mucho el sol, tenía que darle mucho el aire de la montaña, y tenían que comer muchas veces al día, sobre todo eso, comer mucho. Y sobre todo carne roja, fundamental, porque claro, si perdía mucha sangre, la carne roja era lo que tenían que tomar.
Y la novela, el libro, que es canónico en este sentido, La montaña mágica, que es una especie de, no sé, de odisea, de un sujeto que va de visita a un hospital en Davos y que, bueno, se tiene que quedar porque tiene una tuberculosis y pasa allí 2 años y hace una especie como de tránsito, de maduración, justamente para acabar curándose de la tuberculosis y empezar la Primera Guerra Mundial y tener que ir al frente y posiblemente caer en alguna de las trincheras de aquellos años. Pero claro, eso es una visión, cuando uno lee La montaña mágica dice que bien ser tuberculoso, pero claro, eso era para los que tenían mucho dinero el poder ir a un balneario a 2000 metros de altura en Davos, nada menos, en Suiza. La realidad era muy otra para la mayor parte de la población. Y hay un autor que a mí me ha parecido fantástico este libro, se llama El aliento, de Thomas Bernhard. Es un autor austriaco que ha escrito unos diarios maravillosos, brutales, un autor austriaco, pero muy anti-austriaco. Está muy molesto con su nacionalidad y a pesar de todo sigue viviendo en Austria, y que escribe su propia experiencia porque él fue ingresado solamente cuando tenía 19 años. Y fijaros qué párrafo más dramático de cómo era realmente el tratamiento seguramente para la mayor parte de la gente que padecía una tuberculosis. Intenté reconstruir los acontecimientos y sucesos de ingreso en el hospital y sucesos de los últimos días y fracasé. Todo pensamiento era pronto interrumpido, hecho imposible por el agotamiento y la fatiga. No había rostros que conociese, personas que me aclarasen nada. Con intervalos cada vez más cortos me destapaban, me inyectaban medicamentos. Yo intentaba orientarme por las sombras y los ruidos, pero todo seguía estando confuso. A veces me parecía como si alguien me hubiese dicho algo, pero entonces era ya demasiado tarde, no lo había entendido. Los objetos eran imprecisos y finalmente en absoluto reconocibles. Las voces se habían alejado. Era de día, era de noche, siempre el mismo estado. El rostro de mi abuelo, quizá el de mi abuela, el de mi madre. De vez en cuando me introducían alimentos. Ni un solo movimiento ya, nada ya. Colocan mi cama sobre ruedas y la empujan a través de la sala fuera al pasillo a través de una puerta, hasta que tropieza con otra. Estoy en el cuarto de baño. Sé lo que eso significa. Cada media hora entra una hermana, me levanta la mano y la deja caer otra vez. Probablemente hace lo mismo con otra mano en la cama que hay delante de mi cama, lo cual lleva ya más tiempo que la mía en el cuarto de baño. Los intervalos con que entra la hermana disminuyen. En algún momento entran unos hombres vestidos de gris con un ataúd herméticamente cerrado de chapa de zinc. Lo destapan y meten dentro un hombre desnudo. Me resulta evidente que a quien sacan por delante de mí en el ataúd de chapa de zinc, otra vez herméticamente cerrado, es el hombre de la cama situada delante de mi cama. La hermana entra ahora nada más que para levantarme la mano a mí, para saber si todavía se me nota el pulso. De pronto, el trapo húmedo y pesado que estaba colgado todo el tiempo de una cuerda tendida a través del cuarto de baño y precisamente encima de mí, se me cae encima. 10 centímetros y el trapo me hubiera caído en la cara y yo me habría asfixiado. La hermana entra y coge el trapo y lo tira sobre el sillón al lado de la bañera. Luego me levanta la mano. Durante toda la noche recorre las habitaciones levantando manos una y otra vez y tomando pulsos. Empieza a deshacer la cama en que acaba de morir un ser humano. A juzgar por su aliento, un hombre. Tira las sábanas al suelo y me levanta la mano como si esperase ahora mi muerte. Luego se inclina, recoge las sábanas y sale del cuarto con las sábanas. Ahora quiero vivir. Unas cuantas veces aún entra la hermana y me levanta la mano. Luego, hacia el amanecer, vienen los enfermeros, colocan mi cama sobre unas ruedas de goma y la vuelven a llevar a la sala. De pronto, pienso, el aliento del hombre que tenía delante se detuvo. No quiero morir, pienso. Ahora no. Aquel hombre dejó de respirar de pronto. Apenas había dejado de respirar, los hombres vestidos de gris del servicio de disección habían entrado y lo habían metido en el ataúd de la chapa de zinc. La hermana no veía el momento de que dejase de respirar, pensé. También yo hubiera podido dejar de respirar. ¿Cómo si ahora me llevaron a otra vez a la sala hacia las 5 de la mañana? Pero las hermanas, y posiblemente tampoco los médicos, no estaban nada seguras, porque si no, las hermanas no me hubieran hecho administrar por el capellán del hospital hacia las 6 de la mañana la llamada extrema unción. Yo apenas me había dado cuenta de la ceremonia. He podido observarla y estudiarla luego en muchos otros. Quería vivir y todo lo demás no significaba nada. Vivir y vivir mi vida como quisiera y tanto tiempo como quisiera. No fue un juramento,
Era algo que me había propuesto, el que había sido ya desahuciado en el instante en que ante él el otro había dejado de respirar. Entre dos caminos posibles me había decidido esa noche, en el instante decisivo, por el camino de la vida. Es absurdo pensar si esa decisión fue errónea o acertada. El hecho de que el trapo pesado y húmedo no hubiera caído sobre mi rostro y no me hubiera asfixiado fue la causa de que yo no quisiera dejar de respirar. No había querido dejar de respirar como aquel otro que tenía delante. Había querido seguir respirando y seguir viviendo. Tenía que obligar a la hermana, que sin duda contaba con mi muerte, a que me sacaran del cuarto de baño y me volvieran a llevar a la sala. Y por consiguiente tenía que seguir respirando. El tono del libro, que a mí me ha sobrecogido, es así prácticamente todo el tiempo. Y como los ejemplos que he dicho anteriormente, bueno, pues cuando mejora, le llevan ya a una casa de reposo en la montaña, lee tanto, es capaz de leer y de absorber tantos libros, se forma una biblioteca fantástica para sus medios, evidentemente, pero es lo que hizo que realmente Thomas Bernhard sea uno de los cúlmenes de la dramaturgia y sobre todo de los diarios, que yo recomiendo fehacientemente porque bueno, me ha parecido sobrecogedor, ¿no? Bueno, con respecto a lo que he leído antes, Begoña, los que ya tenemos una cierta edad seguramente hemos visto la Margarita Gautier de Greta Garbo, ¿no? Ese morir, esa agonía de Greta Garbo, bueno, es tan vívida, tan real, que invito a que se vea esa película, aunque sea solamente la parte final, por el otro, todo lo demás es absolutamente insufrible, es un dramón decimonónico de Alejandro Dumas hijo, pero la parte final, que es la muerte de Margarita Gautier, es absolutamente impresionante la interpretación que hace Greta Garbo de eso, ¿no? La pandemia que hemos vivido va a dar lugar a todo un conjunto de obras que podamos recordar siglos después. Bueno, tal vez. Yo en particular, viendo el mundo como va, lo dudo que pueda haber o que pueda existir otro renacimiento. También me pregunto por qué unas enfermedades, la peste, la sífilis, la tuberculosis, son especialmente literarias, y otras que han matado infinitamente más, como por ejemplo la viruela. En el siglo XVIII se convirtió en la epidemia predominante y mataba aproximadamente al 25% de los niños. Pero claro, los niños son reemplazables. Bueno, no pasaba mucho porque se murieran los niños, se tenía otro y punto, ¿no? Con lo cual, ahora lo que nos puede parecer absolutamente dramático, en el siglo XVIII una epidemia de viruela, pues bueno, era motivo de normalidad prácticamente, ¿no? El tifus ha matado mucha más gente que la peste, que la tuberculosis y que la sífilis seguramente juntas. Y yo no recuerdo que salvo en alguna obra rusa en particular pueda haber alguna mención al tifus. En la epidemia, por ejemplo, en Rusia de tifus en el año 19 murieron 2 millones de personas en un país que estaba absolutamente desangrado por todas partes. Guerra civil, hambruna, la Primera Guerra Mundial. Y no ha dado lugar a una literatura especial. La malaria es la enfermedad que más gente ha matado y que más gente mata desde el principio de los tiempos, pues la padecemos desde el principio de los tiempos, la ha padecido un sinnúmero de personas que padecían terciana y no ha dado lugar tampoco a una literatura especialmente llamativa. El cólera, que en el siglo XIX, en el siglo XX al principio, pues mató a una gran cantidad de gente, nos ha ofertado alguna obra, como por ejemplo El amor en tiempos de cólera de García Márquez, pero tampoco es una enfermedad excesivamente literaria. ¿Por qué? A lo mejor porque se muere uno de diarreas continuas y eso hace que sea poco espectacular ese tipo de muerte en comparación de esa exhalación del espíritu que tiene un Keats o que tiene una Margarita Gautier o que tiene un Novalis, etc. No lo sé, ¿no? Entonces, bueno, nos ha parecido que podíamos hacer una serie de lecturas pues, de obras realmente significativas que tienen que ver con 3 epidemias que han marcado la humanidad de una forma, bueno, pues, con un gran dramatismo, pero también como factores que han podido significar avances significativos para la humanidad. Esto es así. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos los lectores, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, el ejemplo de Munch, ¿no? Munch murió su hermana de tuberculosis y dio lugar a este cuadro tan excepcional, ¿no? De la niña enferma. Y luego posteriormente ya la niña muerto y vemos el sillón de espaldas, el sillón de la niña está en el cuadro anterior, ¿no?
también tiene ese cuadro dramático del niño que nace con una sífilis congénita, otro cuadro también dramático del mismo sufriendo la gripe llamada española del 18, es un gran pintor de enfermedades, ¿no? Una persona tremenda. ¿Murió de tuberculosis? No, no murió de tuberculosis, murió bastante mayorcito, y aunque padeció todos los males del mundo mundial, y curiosamente pues le tenemos conceptualizado pues como un pintor muy dramático por estos cuadros o por el grito, y sin embargo pues al final de su vida pues se tranquilizó, se moderó, dejó de tener depresiones serias, y los últimos cuadros que hizo son fantásticos, son Matisse, ¿eh? Entonces es una cosa que no deja de ser curiosa. Murió en el 44 con la ocupación alemana en Noruega, y sin embargo bueno, pues al final de su vida se convirtió en una persona muy modigliana, y veis justamente esta facie séptica, ¿no? Alargada, estrujada casi, súper delgada, el cuello que se anuncia, bueno, tiene el pañuelo para no resfriarse excesivamente, como también. Solamente con 35 años de la mortisis, Chopin, ya sabéis, también a los 39 años, después de haber intentado curarse en Valdemosa también con esa facies éctica total y absolutamente, ¿no? Veis ahí, bueno, pues todos, y los casos que hemos visto de sífilis, ¿no? Pues un Verlaine, por ejemplo, murió pues de una PGP, de Guy de Maupassant, que además tuvo un final dramático porque hizo 2 intentos de suicidios muy serios, degollándose con un abridor de cartas, hizo 2 intentos y el segundo casi lo consigue todavía, pero murió de una PGP totalmente enloquecido en un manicomio. Ahí veis a Gilles Goncourt, decidme cuál de los dos es el sifilítico, está clarísimo, ¿no? ¿Se ve claramente cuál de los dos es el sifilítico o no? Yo creo que sí. Se ve claramente, ¿no? Quién es Jules Goncourt, ¿no? Que murió con 40 años solamente. ¿Es cierto que los sifilíticos en la última fase tienen complejo de Napoleón? No, lo que tienen es una locura absoluta. Ahí veis a Nietzsche, una foto dramática ya con la PGP instaurada. ¿Qué es la PGP? La PGP es la parálisis general progresiva, que acaba siempre pues, un cuadro de demencia. Se produce una tabes dorsal, es un dibujo de Nietzsche también ya muy enfermo, pero bueno, ahí le veis en comparación de cuando era joven y era una mente brillante, una de las mujeres más brillantes de la Europa finisecular, que es Lou Andrea Salomé, la mujer del pobre Lincoln, que murió absolutamente enloquecida también con una PGP, con una parálisis general progresiva, por una sífilis que le transmitió Lincoln. Los 3 hijos de Lincoln además murieron relativamente jóvenes, posiblemente con una sífilis congénita, o sea que lógicamente el siglo XIX pues afectaba a todo tipo de personas, políticos, literatos. Daros cuenta que el siglo XIX, con esa etapa de urbanización intensa, hace por ejemplo que el 20% de las mujeres que vivían en Londres en la época de Dickens se dedican a la prostitución, por lo cual claro, el caldo de cultivo era impresionante, claro, sin ningún tipo de control y sin posibilidad de que hubiera preservativos, porque los preservativos entonces se hacían de lana, o sea que, bueno, imaginaros las posibilidades que había hasta que se descubrió el látex, y entonces sí que hubo alguna posibilidad de esto, ¿no? Y además la Iglesia todavía tenía su peso y la Iglesia prohibió tajantemente la utilización de preservativos. El primer sífilo francés en 1829, Gochard, dijo que era un método de barrera eficaz para no contagiarse de sífilis, ¿no? Y veis también a Donizetti, que bueno, lo último que hizo ya, la hija del regimiento, no sé si Baudelaire, que ya digo tuvo una muerte muy dramática, relativamente joven, posiblemente se conoce hasta la persona que le transmitió la sífilis. Como digo, aproximadamente el 30% de las personas que se contagiaban de sífilis acababan haciendo una parálisis progresiva, una agitación de demencia. Por ejemplo, Flaubert, que se contagió en su famoso viaje a Egipto con una prostituta muy jovencita, de 14 o 15 años, en fin, una pederastia que debemos hacer, pues no sufrió la sífilis terciaria, no sufrió la sífilis. Schumann, que padecía un cuadro maníaco-depresivo, pues también posiblemente padeció una Schubert, murió de una sífilis con una edad muy jovencita, solamente de 31 años. Pero lo hubiera matado y bueno, el Marqués de Sade no murió de una PGP, pero seguramente se la merecía por la trapacería que hizo, ¿no? Y ahí ves lo que es una sífilis congénita. Muchos fetos nacían en una etación muy dramática desde el punto de vista de lo que eran malformaciones congénitas relacionadas con la sífilis. También el cuadro Munch. Y ahí veis un famoso pintor holandés, coetáneo de Rembrandt,
los niños que nacen con sífilis y sobreviven tienen una nariz para adentro, lo que se llama silla de montar, ¿eh? Y ahí está Gerard de Leirés, que fue un fantástico retratista que tenía una sífilis congénita y que tiene la típica nariz en silla de montar en un cuadro, pues como siempre, fantástico de Rembrandt, ¿no? La lozana andaluza, Delgado o Delicado, Francisco Delicado, se contagió de sífilis en Roma y estuvo 20 años en tratamiento con mercuriales y sobrevivió. Sobrevivió porque se vino a España y fue cura de un pueblo catalán, de un pueblo en Cataluña, no recuerdo cuál, ¿no? Estuvo hasta en el saco de Roma, sobrevivió hasta el saco de Roma, ¿no? Y es la lozana andaluza, como veis aquí, en lengua española, muy clarísima, puesto en Roma, ¿no? Demuestra que en Roma contiene muchas más cosas que la Celestina, porque la Celestina era un libro muy apreciado por los italianos, tremendamente apreciado por los italianos. Bueno, luego hemos dado vuelta a todo, muchas gracias, pero bueno, como haremos seguramente una segunda parte más relacionada con enfermedad mental, como puede ser depresión, esquizofrenia, neurosis, pero bueno, ya lo haremos en su momento. Muchas gracias a todos. Una cosa, os recordamos... bueno, perdón, tenéis aquí... os recordamos... Aquí la conferencia más o menos... Os recordamos que el día 3, el próximo jueves, el 3 de marzo, René Fuentes, un poeta cubano-uruguayo, lo recibiremos en el Salón Azul del Ayuntamiento, del Casino. El jueves próximo. ¿Y quién va a ser el de la conferencia? Perdón, ¿quién será el de la conferencia? ¿Quién será el de la conferencia? Sí, el día 7. No, pero ¿quién? ¿El conferenciante quién? René Fuentes. Ajá. René Fuentes. Gracias. ¿Qué tal? Qué bien. Oye, qué bendito la Sí. Aparentemente sí, ya veremos. No tenemos todavía la perspectiva, ya veremos. Pero bueno, sí, la penicilina fue... Sí, por fin. Vale, pues se lo da al niño que... Bueno, no sé si Germán tiene. Muy bien, muchas gracias.